Muy buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde poderosamente. Saludo fraternal para todos los que están en los grupos, diferentes grupos en Medellín, que el viejo Javier comparte, a todos los hermanos que nos comparten en los diferentes lugares del país. Les saluda el pastor Carlos Albeiro Piollo, soy pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, trabajo en la Iglesia Central de Armero, Guayabal, en el norte del Tolima. Hoy quiero invitarle a la palabra Mateo capítulo 25, verso número 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a uno de sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, cada uno conforme a la capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también aquel que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y me escondí. Tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Escúcheme, porque al que tiene le será dado, y al que tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Buenos administradores. Es lo que quiero compartir esta mañana del día sábado. Hablar de los buenos administradores de la gracia y la multiforme misericordia del Señor. Administración es mayordomía. Mayordomía es delegar responsabilidades, cada uno según su capacidad. Yo no le puedo poner a mi hija una carga de 12 kilos o a Juancho una carga de 8 arrobas, sencillamente porque ellos son muchachos que no tienen todavía fuerza. De pronto usted y yo nos alzamos un bulto desde el suelo porque era una tarea en el campo, un bulto de yuca, un bulto de maíz de 5 o 6 arrobas, y era la tarea desde pequeños y aprendimos, y de pronto lo cargábamos hasta 50, en el caso nuestro nos tocaba bajar desde la casa al río, en donde estaba el barco, la embarcación, la canoa, para sacar los productos al pueblo. Y usted y yo aprendimos a cargar, pero incluso ahora mismo ya nuestras fuerzas se van desgastando y no tenemos la misma capacidad, la misma fuerza, ya no. ¿A qué hago alusión con todo esto? Que Dios nos trajo a la iglesia, nos dio a cada uno talentos, dones, ministerios, y el Señor, que es el que de esta parábola, el que se va a prepararnos un lugar, dice que se fue y nos repartió a cada uno talentos. ¿A qué equivale un talento, pastor? Un talento equivale a 200 denarios. Denarios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos
de 200 denarios mensuales, estaríamos hablando aproximadamente de 200 millones de pesos, haciendo un vuelo redondo aquí a grosso modo. Dios nos entregó a algunos 5 talentos por 2, son 1.000 millones. A otros nos entregó 2, por 2 son 400 millones. Y al que menos le dio en la iglesia, le dio 1 talento. Equivale a 200 millones. Hágame un favor, usted que es matemático, coja 200 millones y colóquelos al 1%. ¿Cuánto equivale? Al 2%, ¿cuánto le da? Al 3%, ¿cuántos millones o pesos recojo mensuales? ¿Cuánto tiempo llevas de vida cristiana? ¿Cuánto tiempo llevas de vida cristiana? 20 años. Entonces, hagamos una suma esta mañana para que entendamos si somos buenos administradores o no. Si yo tomo 200 millones de pesos, solamente por el 1% que me ganara, me dan 2 millones de pesos mensuales. Esos 2 millones de pesos los voy a multiplicar por un año y me equivalen a 24 millones al año. Si tú tuvieras 5 años de vida cristiana, por 5 años deberías pagar 120 millones de pesos. ¿De qué estás hablando, pastor? Sí, si yo tomo esa plata que el Señor me dio al 1% nada más, en 5 años tendríamos que pagar 120 millones de pesos. Yo pregunto por un momento, ¿cuánto crees que vale el bautismo que tienes? ¿Cuánto crees que vale recibir el Espíritu Santo? Si se pudiera pagar, ¿cuánto crees que vale la sanidad que recibiste? ¿Cuánto crees que vale eso que invocaste el nombre del Señor y Dios hizo un milagro? Te dio un nuevo órgano, te sanó eso que tenías enfermo y el Señor hizo un milagro. ¿Cuánto crees que vale? Como si fuese poco, te dio paz, perdón, salvación y esperanza de vida eterna. No sé cuántos Dios nos ha regalado todo esto que te estoy diciendo, no lo sé. Pero no me digas que no has recibido nada de parte de Dios. Dios es muy específico, 5, 2 y 1. Ahí no hay ninguno que tenga 0. El que lo repartió se llama Jesucristo. Se fue a preparar un lugar hace 2.000 años. En el caso mío, yo arranqué en el 89. Han pasado algunos años, sí, 35 años aproximadamente. Y Dios me regaló a mí de su gracia, de su misericordia, de su bondad. Pero me la dio a mí no para que la entierre, porque el problema está en que usted y yo recibimos de parte de Dios y enterramos las cosas, las guardamos, no las usamos. Y cuando yo entierro las cosas, tengo problemas. ¿Por qué? Porque Dios no me regaló de su Espíritu solo para que hable en lenguas. El Espíritu de Dios viene acompañado con unos frutos que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es para que comparta, es para que esparza esa palabra. Dios te regaló a ti, hermano, hermana, tantas cosas. Por eso, bueno, yo aplaudo y doy gracias a Dios porque el consistorio a nivel nacional nos ha mandado una circular de que mañana domingo hagamos una dominical bonita en acción de gracias. No tendríamos que esperar hasta diciembre, ya vamos 9 meses y yo puedo decir, Ebenezer. He recibido muchos favores de Dios. Yo no sé si usted recibió algo, dígame amén y compártame, hermano. El Señor me sanó, el Señor me hizo un milagro, el Señor me respondió, el Señor me hizo esto y aquello. Este es el Dios que nosotros tenemos, pero Él nos dio de su gracia para que no nos quedemos quietos y no nos quedemos callados, sino que a lo menos usted y yo que hemos recibido a lo menos un talento, equivale a 200 millones,
hagamos algo. Hermano, espeluquémonos, hagamos algo para la gloria de Dios. A lo menos comparta este devocional. Dígale, mire, ahí le mando, y hágalo como una tarea todos los días. No cuesta mucho, se demora unos minuticos, pero compártalo, inundemos las redes, pero de mensajes como estos, de la palabra de Dios, en donde Dios nos invita a producir. No solo cantemos, yo quiero trabajar, sino que trabajemos para la gloria de Dios. Le dejo este pensamiento en el nombre del Señor. Seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buen día para todos, su pastor y amigo Carlos Albeiro Briocho.